dando algunos conceptos acerca de la investigación básica. La investigación básica puede ocupar distintos formatos, ¿ya? Dependiendo un poco del área de la psicología en la cual se esté investigando. Existe una cierta tendencia a que la investigación básica tenga un carácter más bien experimental, más que de otro tipo, ¿ya? Es decir, en general la investigación básica, por ejemplo, en psicología de la personalidad o en psicología social, en psicología del aprendizaje, en psicología cognitiva, tiende a tener un carácter experimental, es decir, como método de investigación y como técnica se utilizan los experimentos de distintas formas. Las manipulaciones que realizan están ligadas más que nada a las variables que están trabajando, entonces tiende a ser el laboratorio, ¿ya? El espacio en donde se desarrolla la investigación básica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde el área experimental, desde la psicología experimental se propone que permite un mayor control de las variables para evaluar relaciones causales entre las variables de interés para el investigador. Es decir, característica también de la investigación experimental es que busca establecer una relación causa y efecto, ya más que en muchas ocasiones los otros tipos de alcance. Ya recordemos que nosotros podríamos optar a un alcance exploratorio, como es lo más básico, un alcance descriptivo, correlacional o causa-efecto a nivel explicativo. Entonces vamos a entender que acá, en la psicología experimental, vamos a buscar relaciones causa y efecto, y por lo tanto necesitamos un mayor control sobre las variables para así poder tener mayor certeza de que el efecto, digamos, la, la causa, es lo que produce realmente el efecto y no son eh, otras variables. Sin embargo, hay una relación inversa ya entre dicho control de variables que conducen a más validez interna, ya, es decir, porque internamente yo tengo más control y por lo tanto establezco con mayor certeza de que hay una relación causa-efecto, pero al tener, digamos, un mayor control sobre las variables, eh, de alguna forma yo realizo eh, el contexto en el cual desarrollo el experimento tiende a ser más bien artificial, ¿ya? Es decir, yo manipulo de tal forma las variables independientes para poder establecer una relación causa y efecto, que muchas veces los contextos son muy artificiales, ¿ya? Manejo, por ejemplo, cuando mido respuestas fisiológicas, ya sea respuestas de electroencefalografía, electromiografía, o respuesta la conductancia galvánica de la piel, o el sobresalto o tiempos de reacción, son respuestas que necesitan un equipo bastante avanzado, por lo tanto equipos grandes que necesitan conexión de dispositivos, por ejemplo, o por ejemplo, en psicología cognitiva también se trabaja ahora con eh, los movimientos sacádicos de los ojos, entonces utilizan unos lentes especiales que permiten ver lo que está viendo el sujeto. Entonces son contextos y elementos que son bastante artificiales. Por lo tanto, ese carácter artificial del laboratorio, ¿ya? Influye en la validez externa, es decir, la capacidad de generalizar un experimento, de replicarlo, se hace compleja, porque imitar las mismas condiciones, eh, quizás en el mismo laboratorio se podrían replicar, pero pensemos que cuando uno publica una investigación la leen investigadores de todas partes del mundo, entonces, por ejemplo, hay laboratorios que fueron creados, armados, ¿ya? Y no están a la venta, entonces la capacidad de replicar muchas veces las condiciones de un laboratorio se hacen complejas y difíciles, entonces el experimento tiene eso, ¿ya? Mucha validez interna, porque tiene mucho control de variables y maneja las variables intervinientes, ¿ya?
pero carece un poco de validez externa, o sea, hace más difícil la capacidad de generalizar o replicar resultados. Y que hay conceptos que es importante de conocer, que son los conceptos más básicos, las unidades más básicas que corresponden, por ejemplo, a un experimento, que, como dice acá, corresponden a un conjunto particular de circunstancias, es decir, hechos, actividades que se realizan bajo un protocolo bien específico para poder observar y evaluar las implicaciones de la observación de los resultantes. Es decir, un experimento es cuando yo de alguna forma entrego las variables independientes, las manipulo y las entrego al sujeto experimental o a los sujetos experimentales bajo un estricto protocolo. Si en un experimento sigo un protocolo para poder desarrollar esta actividad, entonces es el investigador quien determina y controla los protocolos de un experimento. Entonces, es él quien diseña el experimento y que lo lleva a cabo. Entonces, esta actividad es seguir un patrón. Por ejemplo, cuando son varios sujetos, se intenta de que todos los sujetos pasen por las mismas condiciones. Entonces, el protocolo tiene que ser muy estricto. Protocolo que se refiere o que se hace referencia desde un inicio, cuando el sujeto llega a la sala y se le lee el consentimiento informado, que el aspecto ético de un experimento, hasta que se le instalan los dispositivos y luego se procede con, digamos, a correr el experimento, a echarlo a andar. Entonces, en este sentido se hace un protocolo bastante estricto para poder llevar a cabo un experimento, ¿no? Unos pasos bien estandarizados. Es decir, que un experimento, por ejemplo, comparativo, cuando esto es más simple, cuando se comparan diferentes circunstancias. Es decir, yo a un grupo de sujetos les doy una taza de café y a otros sujetos les doy una taza de té, y yo quiero comparar cuáles son los efectos del café sobre la memoria. Entonces, después les entrego una tarea en la cual se mide la memoria. Entonces, tengo dos grupos, a uno le di café, a otro le di té y a otro voy a tener un tercer grupo que no le dé nada. En esa circunstancia yo tengo un experimento comparativo. ¿Por qué? Porque estoy comparando distintas condiciones. La condición cafeína, la condición teína podría ser, y la condición nada. Entonces un experimento va a ser comparativo cuando tengan más de una condición y yo esté comparando estas dos, tres o más condiciones y cuáles son sus efectos sobre los sujetos. Profe, profe, ¿Sí? ¿eso sería lo de grupo experimental y grupo control? Sí, sí. Claro, en un nivel más simple grupo experimental y grupo control, exactamente tú. Ahí estás comparando dos grupos para ver los efectos de, de la variable dependiente como medido, digamos, presencia y ausencia. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? De nada. Y aquí también surge el concepto de tratamiento, ¿ya? Que tratamiento hace referencia más que nada como dice acá, a las circunstancias que fueron creadas para el experimento, a la manipulación que yo realizo para el experimento. Es decir, en el mismo ejemplo, mi tratamiento es el té, digamos. Yo le voy a dar una cantidad X de té, entonces ese es mi tratamiento. No le voy a dar café, ¿ya? Mi tratamiento es la manipulación que yo creo para ver qué efectos tiene sobre la variable dependiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, acá salen algunos ejemplos más ligados a la biología, por ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo, la dieta de algunos animales. Aquí también podría aparecer, por ejemplo, la cantidad de alguna sustancia que yo inyecte a un sujeto,
¿ya? O la cantidad de, los tipos de sustancias que pudiésemos inyectar también, ¿ya? A nivel más ligado a la medicina. O en psicología, más básicamente, el estímulo que podríamos nosotros, o los tipos de estímulos que podríamos eh, aplicar a un sujeto. Es decir, el tratamiento son las circunstancias que yo aplico, digamos, los niveles o el tipo de manipulación que yo realizo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, es más común hablar de tratamiento cuando uno habla de algún consumo de alguna sustancia, de algún alimento, ¿ya? Pero también uno entiende que tratamiento hace referencia a, por ejemplo, si yo tengo dos grupos y le aplico un estímulo visual, por ejemplo, y quiero ver qué efectos tiene este estímulo sobre la respuesta emocional del sujeto. Por ejemplo, a un grupo le podría mostrar imágenes con carga emocional y a otro grupo de sujetos le podría mostrar imágenes neutras. Ahí veo qué efectos tienen sobre la conducta posterior. Entonces ahí tengo tratamiento. ¿Ya? A un grupo le di un tratamiento que consistía en imágenes neutrales y al otro grupo le di un tratamiento que consistía en imágenes con eh, carga emotiva o con contenido o valencia emocional. Y la unidad, bueno, otro concepto acá que surge es una unidad experimental que es la entidad o el sujeto o el individuo que participa en el experimento en forma independiente. Digamos, que cada sujeto que participa en un experimento lo vamos a entender como la unidad experimental. El error experimental hace referencia acá al concepto que incluye las variaciones que podrían haber entre un sujeto y otro. Es decir, como hablábamos también, el error que se incluye en la medición y que después es parte del análisis. Eh, si bien el experimento se caracteriza por el grado de control, ¿ya? Uno intenta tener el mayor grado de control posible, digamos, es decir, de seguir un patrón de conducta, estandarizar las conductas de los sujetos y de los experimentadores, digamos, que siga el mismo patrón desde el momento que se recibe el sujeto, pero no siempre es posible. Además, los sujetos como tales, ¿ya? Son individuos que tienen diferentes características, ¿ya? Vienen de distintos lugares, tienen distintos problemas a veces, eh, vienen, digamos, de actividades previas, ¿ya? Es decir, el día anterior pueden haber tenido actividades diferentes, entonces cada sujeto tiene características propias, ¿ya? Ha realizado actividades propias y por lo tanto es posible que hayan variaciones entre las unidades experimentales, ¿ya? Es decir, la cantidad de café que hayan tomado el día antes, si han bebido alcohol, por ejemplo, si salieron a trotar o si estuvieron trabajando, ¿ya? Son actividades diferentes que podrían tener todos los individuos y que de alguna forma, eh, dependiendo del tipo de experimento que yo estoy realizando, podrían tener mayor o menor grado de interferencia. De igual modo, por ejemplo, la variabilidad que surge de la medición de la respuesta. Como yo les decía, en psicología experimental uno tiende a trabajar con un sujeto a la vez. Se trabaja en muchas ocasiones con varios sujetos que estén en forma paralela. Entonces eso involucra que por cada sujeto que participe yo tengo que conectar los equipos experimentales, aplicar los estímulos y medir. Entonces siempre es posible que
Por ejemplo, cuando ocupamos electrodos para medir la respuesta electromiográfica, no siempre los electrodos los van a quedar en la misma posición. Por más que uno estandarice la posición de los electrodos, pudiese llegar a cometer un error, eh, mover un electrodo en alguna posición, poder también, por ejemplo, conectar mal un electrodo, entonces, o el equipo podría tener una interferencia eléctrica, entonces la medición de la respuesta también podría conducir a un error. O sea, puede que la medición no sea igual para todos los sujetos. Surge acá también la imposibilidad de reproducir las condiciones de tratamiento con exactitud de una unidad a otra. Cuando yo tengo experimentos que involucran muchos cambios del ambiente, ya por ejemplo hay una serie de experimentos en, en psicología del aprendizaje y también en psicología de la cognitiva, particularmente cuando se trabajan los efectos de memoria. ¿Ya? Hay una línea de investigación que ve los efectos del contexto sobre la memoria, sobre el aprendizaje, y consiste en ver, comparar, digamos, si el sujeto que es manipulado, digamos, en un contexto y después testeado en otro, eh, posee mayor o menor aprendizaje o memoria en comparación a un sujeto que ha sido estado en el tratamiento, digamos, en el contexto uno y fue testeado en el contexto uno. Ahí se compara con un sujeto que recibió el tratamiento en el contexto uno, pero recibió la postprueba o el test en el contexto 2. Entonces se manipula el contexto, se manipula el ambiente, se manipula la iluminación, por ejemplo. Entonces involucra ahí un cambio bastante complejo del ambiente experimental. Entonces, en este caso, se hace difícil la capacidad de reproducir las condiciones de tratamiento con exactitud. Entonces, de un sujeto a otro también podrían haber pequeñas variaciones que hagan referencia eh, al contexto o a las condiciones en las cuales se lleva a cabo el experimento. De igual forma, la interacción que hay con las unidades experimentales, es decir, muchas veces, por la gran cantidad de sujetos, son distintos experimentadores los que llevan a cabo los experimentos, siendo redundante. Entonces, en este sentido, influye también las características del experimentador. ¿Ya? Como experimentadores no todos somos iguales. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de personalidad, por ejemplo, algunos somos más introvertidos, otros son más extrovertidos. Entonces, la forma en la cual interactúa con las unidades experimentales también eh, podría ser un factor que influya en determinar o producir error, o también la interacción que hay de los tratamientos con las unidades experimentales, en el sentido de que eh, hay personas que son susceptibles a más susceptibles a ciertos tratamientos que otras. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se trabaja con la respuesta de sobresalto y se trabaja con estímulos que tienen características aversivas, o sea, hay personas que tienden a ser más sensibles, por ejemplo, a los ruidos fuertes, o que son más sensibles, por ejemplo, a las imágenes aversivas, o que son más sensibles a, al estímulo, digamos, que se está aplicando. De igual forma, también hay características que influyen, por ejemplo, hay un experimento que intentamos realizar una vez, que tiene que ver más que nada con la aplicación de realidad virtual. O sea, la realidad virtual eh, es interesante, pero tiene una complejidad de que es sensible al tiempo, es decir, por mucho tiempo que un sujeto esté expuesto, o en algunos casos comenzar a sentir, por ejemplo, mareo o, digamos, su visión, digamos, se alteraba un poco. Entonces, había personas que eran más sensibles, digamos, tenían una sensibilidad mayor y por lo tanto duraban menos tiempo en el experimento y otras que duraban el experimento completo. Entonces, el tipo de tratamiento
con la unidad experimental también interfieren. O sea, es importante ahí que uno realice un pre-cuestionario en el cual nosotros consultábamos si había tenido experiencia con realidad virtual y si tenía alguna dificultad, por ejemplo, se mareaba o tenía problemas de vértigo. ¿Ya? Entonces, es importante en este caso investigar las condiciones previas y por lo tanto ver cómo estas podrían interactuar con las unidades experimentales para no tener problemas después con la aplicación de tratamiento. Profe, ¿Sí? cuando usted habla de tratamiento, ¿se refiere a los estímulos aplicados? Sí, sí. Eh, claro, hablo de tratamiento, me refiero a los estímulos o, por ejemplo, a los experimentos que son más cercanos a la psiquiatría o la medicina, en las cuales se dan, por ejemplo, algún medicamento, por ejemplo, o alguna sustancia, y, por ejemplo, ahí está el uso de los placebos. Me refiero a toda la manipulación que pudiésemos realizar para ver esta relación causa-efecto entre las variables independientes y dependientes. Gracias, profe. ¿Ya? De nada. Entonces nosotros vamos a tener distintas posibles fuentes de error y eso después va a terminar, digamos, siendo parte de lo que nosotros vamos a medir. Y ahí vamos a calcular estadísticamente. Me parecen los conceptos de varianza de error experimental, es decir, recordemos que hay varianzas, que hay una variabilidad, digamos, entre sujetos, entre condiciones, y que por lo tanto nosotros nos vamos a ligar, digamos, con los conceptos que pertenecen ya a la clase 2 que tienen que ver con la estadística aplicada a los experimentos. Bueno, y acá también aparecen nuevamente los conceptos con diseños factoriales, ya cuando hablamos de un factor que es un grupo específico de tratamiento, por ejemplo, temperatura, tipo de personalidad, nivel de ansiedad, se consideran un factor, ya, porque es una variable que posee distintos niveles. Acá hablamos de otros conceptos que tenían que ver con ya, la investigación experimental y sus diferencias. Por ejemplo, la investigación de campo, que tenía más validez externa, pero menos validez interna, en el sentido de que se hacían los ambientes naturales, por lo tanto, era posible de generalizar, pero poseía poco control. ¿Ya? Y la investigación correlativa, y también quizá ahí cae la información descriptiva, que tiene la ventaja de que también se realizan en los contextos naturales, en las cuales generalmente se trabaja con encuestas, con test psicométricos, ¿ya? Y más que nada se busca la relación entre dos variables, ¿ya? Más que establecer una relación causa y efecto, busca establecer una correlación, digamos, o una relación descriptiva entre dos variables, ¿ya? Entonces no alcanza, o sea, hace difícil tener en este nivel una relación explicativa, un alcance explicativo, perdón, ¿ya? Pero posee un mayor grado de generalización que el experimento. Y teníamos algunos conceptos que eran, estuvimos revisando como organismo mundano y que hace referencia al grado en que el experimento se asemeja a las situaciones de la vida cotidiana, es decir, cuánto el contexto experimental se asemeja a un contexto real, y el realismo experimental es el grado en que el experimento o absorbe o compromete a los participantes, ¿ya? Es decir, qué tanto logro eh, absorber al participante cuando está en un experimento. Claro, aquí también está el grado de petición, digamos, la característica de la petición, que es qué tanto yo le puedo pedir al sujeto, ¿ya?
o qué comportamiento yo espero de él. ¿Ya? Generalmente uno no puede decirle, digamos, lo que uno espera totalmente, ya eso ya sería antiético, porque uno más que nada lo que hace en un experimento es limitarle algunas conductas. Por ejemplo, uno tiene equipo muy delicado o equipo que es muy sensible al movimiento, más que nada le puede decir que va a recibir ciertos estímulos y que se van a medir ciertas conductas, pero y limitarles algunos movimientos para evitar que éste interfieran en la medición posterior. Pero más o menos eso es lo que uno puede llegar a pedirle al sujeto que realice ya. Y después ya viene todo el proceso de la manipulación experimental, del tratamiento que uno lleva a cabo, que es lo que debería realmente generar la conducta. Y bueno, los principios éticos asociados al consentimiento informado, donde uno explica el tipo de estímulo, el tipo de respuesta, más o menos en términos generales, que consiste el experimento, y toda la ética asociada, la voluntariedad del sujeto, que se puede retirar en cualquier momento, y todo lo que implica la ética asociada a los experimentos. Bueno, aquí hicimos un breve recorrido, básicamente reconociendo la importancia, por ejemplo, de los inicios de la psicología experimental, que generalmente se reconocen a la fisiología, también a la psicofísica, por ejemplo, a los estudios de Weber y Fechner, que eh, vieron esta relación entre la intensidad de los estímulos para explicar algunos fenómenos de percepción. Ahí se le dan algunos créditos por el inicio de la psicología experimental. Bueno, y posteriormente se reconoce a Wundt, ¿ya? A Maximilian Wundt, quien fundó el primer laboratorio de investigación en psicología. Aquí seguimos hablando de Wundt, después hablamos de algunos conceptos importantes de la psicología estructural, de la psicología animal también, que hablamos de Pablo, ya en su estudio del condicionamiento clásico, de Darwin con su teoría de la evolución, que también fue relevante a la hora de contribuir a los inicios de la psicología. También más que nada, además de la psicología evolutiva, habían algunos investigadores que trabajaron en el área estadística, por ejemplo, Francis Galton, de la psicometría, Pearson relacionadas con la correlación, Charles Spearman con el análisis factorial, Cattell con las diferencias individuales, que contribuyeron de alguna forma también a los inicios de la psicología en investigación, en investigación experimental. Hablamos ahí de todo, del conductismo de Watson, que también acercó un poco más la psicología en ese momento eh, al, al carácter científico, que en ese momento carecía un poco, ya era mirada como una pseudociencia por las demás áreas, como por ejemplo la física, la biología o la química. Allá surge la línea que es el conductismo con Watson, eh, posteriormente con Skinner y los neoconductistas, como por ejemplo Hall, posteriormente Thorndike también está dentro de esta línea conductista, eh, Tolman, ¿no? Los estudios de la rata en los laberintos. Surge una línea entonces que trabaja posteriormente con el neoconductismo ya, y da posteriormente a la vinculación del conductismo ya evolucionado y ya no esta visión de caja, de la caja negra, sino que un conductismo más. El neoconductismo se reconoce también, por ejemplo, como cognitivo-conductual, ya, es decir, acepta el estudio del cerebro como tal, como estructura, ya empieza
aparecer los estudios, por ejemplo, que investigan en animales la estructura anatómica, ya, más parecido a las neurociencias, que de alguna forma buscan acercarse más al estudio de lo que antes se denominaba la caja negra, que es el cerebro. Ahí surgen los neoconductistas. ¿Ya? Bueno, básicamente eso era como la raíz un poco de la investigación en psicología experimental. Luego estuvimos revisando, cuando revisamos los conceptos de error en un experimento, entendíamos que ese error de alguna forma tenía que interpretarse. ¿Ya? Y la herramienta para interpretar el error o para interpretar los resultados siempre son las estadísticas. ¿Ya? Estadística que se aplica a los experimentos y en lo particular em, se reconoce el estudio o el diseño de la técnica de ANOVA como técnica en algunos casos diseñada para poder permitir trabajar con experimentos. O sea, que más que nada hablamos de la definición de las variables. Aquí un concepto que me preguntaron en algunas ocasiones por correo para el taller 1, que quizás es importante repasar. Cuando yo defino una variable, la puedo definir de dos formas. ¿Ya? La defino conceptualmente, ¿ya? Y conceptualmente me refiero a definirla como concepto, y es lo que yo hago en un marco teórico. ¿Ya? En un marco teórico yo defino conceptualmente las variables. Es decir, si yo voy a trabajar con, no sé, una tarea de un aprendizaje básico que es, por ejemplo, la habituación, defino lo que es habituación. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, no a un nivel tan experimental, sino que a un nivel correlacional, yo voy a trabajar con la relación entre eh, autoestima y estrés. ¿No? Defino lo que es estrés, defino lo que es autoestima. Así quiero ver, o quiero trabajar, por ejemplo, con el tipo de enseñanza, quiero ver cómo se relaciona con el aprendizaje final de los alumnos, defino cuáles son los tipos de enseñanza, a qué se refiere con tipo de enseñanza, defino el tipo de aprendizaje que yo voy a trabajar y aquí ya estoy haciendo referencia con el término aprendizaje. Entonces yo defino las variables como conceptos, definición conceptual. Y la definición operacional, ¿ya? O cuando yo señalo que voy a operacionalizar las variables, básicamente voy a hacer referencia a que yo las voy a medir de alguna forma. Entonces, una definición operacional de una variable, ¿ya? Por ejemplo, yo señalé en el caso de los estudios descriptivos o estudios correlacionales, la escala, por ejemplo, que yo voy a ocupar, el instrumento psicométrico o el test de inteligencia, por ejemplo, o el test que yo voy a ocupar para medir la variable, o a nivel experimental, básicamente hace referencia a cómo yo voy a registrar la respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a registrar la respuesta de contracción de los músculos como eh, actividad eléctrica que se da en los músculos de la cara, entonces toda variación que se dé en un periodo de tiempo determinado va a corresponder a una respuesta de contracción de los músculos. O, por ejemplo, en el caso de la respuesta del electroencefalografía, como toda variación eléctrica, ¿ya? O variación de la onda, digamos, que ocurra también en determinado periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo muchas veces está también, digamos, en ese periodo de tiempo también aparece un estímulo, que en algunos casos me sirve casi como un marcador, ya en algunos tipos de experimentos, o en otros experimentos este estímulo es el que genera la respuesta. ¿Ya? Entonces, de ahí yo defino, digamos, cómo voy a registrar la respuesta, en este caso, que puede ser más fisiológica. ¿Ya? O, por ejemplo, si mido el aprendizaje, cómo notar las respuestas correctas, o mido la memoria, ¿ya? Como la cantidad de
imágenes o de conceptos que un sujeto puede recordar de un total, digamos, un porcentaje de recuerdo que tiene. Eso es definir operacionalmente la variable. ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo la voy a registrar? Profe, ¿Sí? ¿cambio de diapo o está todavía en esa que dice neoconductismo? Oh, cambié la diapo. No se ha cambiado usted, Ah, ¿cierto? a mí no se me ha cambiado, pero quizás es problema de mi PC. Ya, voy a revisar acá. Uf, quizá hay el problema de Teams que no ha cambiado la diapo. Ya, ahí la cambié nuevamente en Teams. Ahí sí me aparece, profe. Ah, ya, entonces era el problema de Teams que no me lo había cambiado. Entonces tenemos una definición de concepto, una definición conceptual de una variable y la definición operacional, digamos. Ya aquí se refiere a cómo yo la voy a medir, cómo yo voy a registrar la respuesta. Bueno, ahí teníamos los conceptos que ya ustedes deben conocer bastante bien, que son los conceptos de variable independiente y variable dependiente, de esta relación causa y efecto que se da, que yo quiero ver qué tanto de la variable, qué tanto la variable independiente influye ya, en la variable dependiente. Entonces ahí, bueno, nuevamente se hace alusión a los conceptos de definir la variable conceptualmente y definirla de forma operacional, cómo la voy a medir. Ahí están los ejemplos que hacen referencia a los conceptos de medición, es decir, cuando yo voy a definir en forma operacional la variable, cómo la voy a medir, definir el instrumento que voy a utilizar o la técnica para medirla. Y ahí debemos ser más que nada, eh, debo ser consciente de que debo buscar instrumentos que sean válidos y que sean confiables. Hay conceptos que están más ligados a la psicometría, pero que hacen referencia, en el caso de la validez, que mida lo que realmente debe medir, ¿ya? Y en el caso de la confiabilidad, eh, que sea consistente en el tiempo. Es decir, que si mide de una forma hoy, mide de la misma forma mañana, en un año más y en 5 años más. Es decir, que sea un instrumento confiable, que sea capaz de ser estable en el tiempo. Entonces, acá hablábamos de los efectos que podrían tener algunas variables, como por ejemplo se conocen como variables intervenientes o variables confusoras, que son muchas veces variables que yo no tengo consideradas en el experimento, pero que de todas formas aparecen. Nosotros esperamos que para que un experimento sea efectivo, tenga éxito, el efecto debería estar presente cuando la causa también está presente, ¿ya? Y este efecto no debería estar presente cuando la causa no está presente. Y por eso hace alusión acá a la importancia del grupo control, para poder comparar que cuando el efecto, por ejemplo, no está presente, la, la causa tampoco debería estar presente. Entonces, el grupo control sirve para cotejar eso. Entonces, hablábamos acá de las variables en los diseños experimentales y, por ejemplo, hablábamos que teníamos un factor, que es una variable que potencialmente nosotros consideramos que afecta la respuesta, y hablábamos de que esta variable podría tener niveles, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos de factor, es una variable que poseía distintos niveles, ¿ya? Y los niveles son los valores que puede tomar este factor.
Por ejemplo, acá teníamos el ejemplo de la variable estilo de enseñanza, ¿ya? Que tenía 3 niveles, ¿ya? Era un factor de 3 niveles, ¿ya? Aprendizaje por reforzamiento positivo, aprendizaje por castigo y aprendizaje normal, que era en este caso el grupo control. Ya hablamos un ejemplo de un diseño experimental donde se hablaba del ensayo, que muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos el tipo de enseñanza como variable, material independiente. Entonces nosotros podríamos querer ver en una clase el efecto que tiene esta variable sobre el aprendizaje. Es decir, tenemos una clase y vemos cómo varían los niveles de aprendizaje en relación a los tipos de enseñanza. Pero uno también podría tener un seguimiento del tiempo y decir, voy a ver cómo evolucionan el aprendizaje, digamos, en 10 clases. Yo tengo una clase que se repite 10 veces. ¿Ya? O no necesariamente se repite la clase, pero la forma, ¿ya? O el tipo de enseñanza se repite 10 veces. O en un experimento, ¿ya? Muchas veces se tienden a repetir muchas veces las condiciones o las manipulaciones, ¿ya? Es decir, yo presento muchas veces una imagen en varias ocasiones, ver cómo los sujetos responden a ella. Entonces, esa repetición, digamos, cada uno de estos presentaciones se denomina ensayo, o en inglés le denominan trial. Entonces, un ensayo se repite en varias ocasiones, por ejemplo, hay experimentos que se repite 20 veces, otros que se repite 60, 120, y hay unos experimentos en ciencia cognitiva que llegan a repetirse hasta 1200 veces los ensayos. Entonces, ¿cómo ocurre esto en un diseño experimental? Finalmente ocurre un ensayo, ¿ya? Y se deja un tiempo entre los ensayos que se denomina intervalo interensayo, o como también lo denominan en inglés, intervalo entre estímulos, ¿no? Interval interstimuli, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente se denomina el EASY, ¿ya? Que es el periodo que está entre los ensayos. Y también bueno, aquí se hace alusión a muchas veces al EASY y también al ED, ¿ya? EASY es entre estímulos, ¿ya? Muchas veces un ensayo contiene más de un estímulo, ¿ya? Es decir, yo presento, por ejemplo, en el condicionamiento clásico muy común, yo presento, por ejemplo, un tono y después presento un pulso eléctrico, ¿ya? Y que genera la respuesta de parpadeo. Entonces, el intervalo que está entre el pulso y el tono se denomina EASY, porque es intervalo interestímulo, ¿ya? Intervalo entre estímulos. Y el ITI hace referencia más que nada al intervalo entre ensayos, ¿ya? Eh, interval intertrial. Entonces el ITI hace referencia al intervalo entre ensayos y el EASY, el intervalo entre estímulos. Entonces acá veíamos que teníamos dos condiciones en un diseño experimental, una condición que era intersujeto, cuando el mismo sujeto recibía de alguna forma o era manipulado o recibía una manipulación, digamos, en las dos condiciones. Ya, por ejemplo, teníamos la condición miedo y enojo acá, en este experimento, en el caso del sujeto 1, que era Daniel, el sujeto recibía las dos condiciones, miedo y enojo. O era un diseño entre sujetos, cuando teníamos dos sujetos
Y por ejemplo, Daniel recibía la condición 1, que era enojo, y Jaime recibía la condición 2, que era miedo. Ya, entonces, en este caso tenemos un diseño y tenemos factores que son de tipo intrasujeto, ¿ya? Cuando el sujeto recibe ambas condiciones, o intersujeto o entre sujetos cuando son distintos sujetos los que reciben las distintas condiciones. Y aquí también surge el concepto de medida repetida, ¿ya? Que hace referencia a muchas veces también que es un factor intrasujeto cuando un sujeto recibe muchos ensayos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos ver qué efecto tiene el ensayo, ya por ejemplo del aprendizaje, podríamos querer hablar de un factor intrasujeto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de las clases, si teníamos 10 clases, la clase podría considerarse un factor también intrasujeto. Ya, aquí es importante prestar atención porque, por ejemplo, si yo tengo variables, por ejemplo, yo quiero ver el efecto que tiene el tipo de enseñanza. El tipo de enseñanza sobre el aprendizaje. Entonces yo tengo un factor que es entre sujetos, que es el tipo de enseñanza, porque tengo reforzamiento positivo, castigo y el grupo control. Ya tengo 3 niveles. Si, por ejemplo, el reforzamiento positivo consiste en 10 clases, el castigo consiste en 10 clases, el control también consiste en 10 clases. Yo, independiente del tipo de condición, el número de clases es igual para las 3 condiciones. Entonces yo podría decir, tengo un diseño de 3, ¿ya? Que equivale a los 3 tipos de enseñanza, ya que en mi factor intersujeto o entre sujetos, y tengo un factor que es intrasujeto, que en este caso corresponde a 10. ¿Por qué? Porque independiente de las condiciones, el número de clases es igual para todos los sujetos, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver el efecto que tiene el número de clases como variable, en este caso equivaldría a un factor que tiene una naturaleza intrasujeto, ¿ya? Porque el número de clases es igual para todos, independiente de la condición. Entonces, en este caso yo tengo un diseño factorial mixto de 3, ¿ya? Las 3 condiciones, por 10, que son el número de clases, con la variable dependiente que equivale al nivel de aprendizaje. ¿Ya? Entonces ese sería mi diseño experimental en este caso. Un diseño de 3 por 10, ¿ya? 3 condición experimental por 10 número de clases, ¿ya? Con la variable dependiente que es el nivel de aprendizaje. ¿Profe? ¿Sí? Pero ese sería un diseño entre sujetos, ¿o no? Sí, lo que O pasa es usted que, dijo que... mira, originalmente esto es un diseño entre sujetos, ¿ya? Pero lo que yo hice acá fue transformarlo en un diseño mixto, ¿ya? Que tiene un factor entre sujetos y un factor intrasujetos. Por ejemplo, si tú quieres ver el efecto que tiene solamente en una clase, es decir, tiene una clase de por ejemplo, la clase de la condición reforzamiento positivo es una,
la de castigo también es una en clase, y la de control una en clase. Ahí no tiene sentido que consideres, por ejemplo, al número de clases como una medida repetida, porque no se repite, es una sola. Entonces, yo lo que hice acá fue que transformé un diseño que solamente tenía un factor entre sujetos, que eran los distintos grupos, en un diseño que era mixto y que consideraba al número de veces que se repetía la clase como un factor intrasujeto, es decir, que era igual para todos los sujetos independientes de las condiciones. ¿Ya? Eso suele hacerse mucho en psicología experimental, ¿ya? Que se considera al número de veces a los ensayos o al número de veces que se repite la variable como un factor intrasujeto. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, nuevamente teníamos ahí los diseños intrasujeto, intrasujeto, entre sujetos. Vamos a repasar algunos conceptos que son los más importantes ya. Me imagino que ustedes ya recordarán la diferencia entre factores entre sujeto e intrasujeto. Entonces, en los diseños intrasujeto hay una variación natural, por ejemplo, entre la condición 1 y la 2. ¿Ya? Es decir, si yo al mismo grupo de sujetos le presento ambas condiciones, hay una pequeña variación, pero cuando tengo un diseño entre sujetos, eh, hay una variación mucho más grande entre la condición 1 y la 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un diseño entre sujetos solamente está la diferencia que se da por la condición 1 y por la condición 2. Pero al diseño entre sujetos además se le añade las diferencias individuales de los sujetos. ¿Ya? Son individuos diferentes. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el diseño entre sujetos tiende a tener mayor variabilidad, ya que es atribuida a las diferencias individuales que podían tener cada uno de los sujetos. Hablábamos acá de variación sistemática, que es la variación que se debe al experimentador, es decir, a lo que nosotros producimos, manipulamos. Es decir, cuando le aplicamos un estímulo a uno, un estímulo al otro, un tipo de enseñanza a uno, a un grupo, y otro tipo de enseñanza a otro grupo, es variación sistemática. Nosotros la controlamos. La variación no sistemática, que se debe a factores aleatorios, que es, por ejemplo, el nivel de atención que presten los niños en la clase, va a interferir digamos, en el aprendizaje y va a interactuar, digamos, ahí con el tipo de enseñanza que aplique como manipulación. ¿Ya? Entonces, hay variación no sistemática porque son factores aleatorios. Quizás no todos los niños prestan el mismo nivel de atención o tienen el mismo nivel de sensibilidad a la distracción. O sea, teníamos variación sistemática y variación no sistemática. En todos los tipos bueno, nuevamente los diseños experimentales, teníamos el inter, en el caso del diseño intrasujetos, la variación no sistemática se minimiza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los mismos sujetos los que participan en ambas condiciones, entonces la variación propia de un sujeto a otro se pierde. Entonces, el diseño intersujeto tiene esa ventaja, que minimiza la varianza no sistemática, ¿ya? En comparación al diseño entre sujetos, donde la varianza no sistemática será más grande porque son sujetos distintos. Entonces, lo que hace una prueba estadística era hacer referencia a cuánta variación se produce. Entonces, se determina si el efecto se debe a la variación sistemática, a nuestra manipulación, o cuánto se debe también a la variación no sistemática, que podríamos denominar el error que está presente en la medición. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar la variación sistemática con la variación no sistemática. Entonces, vamos a comparar el azar no sistemático, variación no sistemática, con mi manipulación, que es la variación sistemática.
Entonces, si hay un efecto real de la variación sistemática, ya, tendrá que ser mayor que la variación no sistemática. Esto es, si mi efecto, digamos, lo que yo manipulé, realmente tiene un peso y realmente es efectivo. Bueno, aquí hablábamos del concepto del 5%, ya que, es decir, cuando hay una pequeña probabilidad menor al 5% de que la persona eh, o que el efecto se deba al azar, nosotros podemos concluir que existe un efecto real de la manipulación o de la variable. ¿Ya? Es decir, cuando la posibilidad de que los resultados se deban al azar son menores del 5%, ya vamos a concluir que nuestro experimento, por ejemplo, fue efectivo en la manipulación experimental. Entonces ahí teníamos el modelo que plantea la estadística, la NOVA, por ejemplo, que el test estadístico plantea la varianza explicada por el modelo, ¿ya? El efecto, la manipulación, la variación sistemática, partida por la variación no explicada por el modelo, el error o la variación no sistemática. Ya, y esto generalmente ocurre con los test de chi cuadrado, con los test F, ya, de Fisher, con los test de la prueba T de Student. Entonces, si nuestro modelo es bueno, podemos explicar más varianza de la que no podemos explicar. Es decir, la varianza que nosotros podemos explicar por la manipulación es mayor a la varianza que nosotros no podemos explicar por el error. Y por lo tanto, el test estadístico que equivale al valor del test, ¿ya? Y no al valor de la significancia, debería ser mayor que 1. Recuerden que cuando ustedes interpretan cuando ven una tabla, ven distintos valores. ¿Ya? Tienen el valor del test, ¿ya? Tienen el valor de la significancia, bueno, tienen los grados de libertad, el error, tienen varios conceptos. Entonces, el test debería ser mayor a 1. Uno que más que nada hacía referencia a la importancia que tenía la estadística en relación a que trabaja con probabilidad. Ya toda la estadística trabaja en base a la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Se calcula cuán probable es que tengamos el valor en un test estadístico dado que no hay un efecto, por ejemplo. No, es que el concepto era lo importante acá. Bueno, entonces teníamos que nuevamente rebasando un poco más que la varianza de la variable dependiente está causada por la variable independiente que equivale a nuestra manipulación y por el error que equivale a la variación, en este caso no sistemática, que es todo el ruido que podría haber en nuestro experimento. Entonces teníamos las fuentes de variabilidad, por ejemplo. La variabilidad sistemática y la no sistemática o asistemática. Ahí están los términos que se asociaban a la manipulación de la variable independiente. Yo al inicio le hablé de tratamiento. También se denominan condiciones, factores, niveles o grupos. ¿Ya? Son distintas formas de hacer referencia a la variable independiente. Y el error que se debe a varios factores, la variación de las condiciones, en el error de medida, en los cambios temporales que afectan a los sujetos.
Entonces, un buen diseño en un experimento, recordamos que buscaba minimizar la varianza del error y controlar la varianza del error experimental. Entonces, la técnica de ANOVA permitía tomar decisiones basadas en la probabilidad de que la varianza de estos datos se deba a la varianza independiente más allá del posible error que haya en la medición. Y ahí veíamos que había distintos tipos de ANOVA. ANOVA de una vía con factor intrasujeto, con factor intersujeto. ANOVAs factoriales intrasujeto con medidas repetidas, intersujeto, ya cuando trabaja con sujetos de distintos grupos, y ANOVAs mixtos que contienen tanto diseños o sea, factores intrasujetos como factores intersujetos. Entonces tenemos ahí la gran familia de las ANOVAs. Acá teníamos un ejemplo de cómo se calcula más o menos la ANOVA a nivel más básico, que hacía referencia a que yo espero que cuando tengo 5 grupos, ya con 5 condiciones diferentes, ya, hay una variación que también es la varianza que ocurre a nivel dentro del grupo, ya, que equivale de algún modo a la varianza de error, ya, a la varianza no sistemática. Ya. Yo espero que acá los sujetos si todos los sujetos recibieran las mismas condiciones, tengan promedios más o menos similares. Entonces, yo espero que la variabilidad que hay dentro del grupo, ¿ya?, sea más o menos mínima, es decir, sea poca, haya muy poca variación dentro del grupo, porque los sujetos reciben las mismas condiciones. Sin embargo, cuando yo comparo la varianza que hay entre los grupos, debería ser mayor porque todos los grupos recibieron manipulaciones distintas. Entonces, si yo considero los dos tipos de variabilidad que hay acá, la dentro del grupo, y la comparo que es la que hay entre los grupos, yo espero que la diferencia que hay entre los grupos sea mucho mayor a la diferencia que hay dentro de cada uno de los grupos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la diferencia que hay dentro de los grupos es el efecto del experimento, más cierto error experimental que siempre va a ocurrir, ya no lo puedo evitar, y este sea mayor al error experimental solo. ¿Ya? Estos son los conceptos que trabaja si la hipótesis nula, ya, si yo considero que H0 es falsa, ya, yo espero que la diferencia entre los grupos ya sea mayor a la diferencia dentro del grupo, o que el efecto más el error sea mayor que el error. Están los ejemplos. Esto se lo dejé más que nada para que ustedes lo recordaran que estaba el constante de hipótesis, ya. La decisión que yo tomo contrastada con lo que en realidad ocurre, y veíamos que si la realidad H0 es verdadera, yo acepto H0, es una decisión correcta. Si yo acepto H0 y en realidad H0 era falsa, cometo el error tipo 2. Si yo rechazo H0 y H0 en verdad era verdadera, cometo el error tipo 1. Si yo rechazo H0 y en realidad H0 era falsa, también es una decisión correcta, y eso en estadística lo denominan como la potencia, como el poder estadístico. Y también yo puedo cometer dos tipos de errores. ¿Ya? El error tipo 1 y rechazar H0 cuando esta era verdadera. ¿Ya? Rechazar H0 cuando H0 es verdadera, error tipo 1. Y error tipo 2, que es aceptar una hipótesis H0 cuando en realidad
esta era falsa. En estadística le denomina al error tipo 1 alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, y beta, que es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Al menos eso es lo que habíamos alcanzado a ver en las dos clases anteriores. Si tienen consultas, dudas. Parece que no, profe. Ya. Entonces, hacemos ahora el break, ya el pequeño, creo que son 20 minutos o menos que nos tomamos de descanso. Y en la segunda parte la voy a dejar más que nada para resolver inquietudes que tengan ustedes con respecto a la prueba. Es decir, yo voy a estar conectado acá, más que nada para recibir preguntas que ustedes tengan. Yo les envié la prueba del correo, pero la puedan ir revisando. Y en la segunda parte nos dedicamos, me dedico yo, digamos, a responder las consultas que ustedes tengan con respecto a la evaluación. Profe, ¿podríamos revisar juntos la prueba a la vuelta al break? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Ya. Gracias. Entonces, son las 9:50. A las 10:10 nos juntamos nuevamente y revisamos la prueba.